vamos a hablar fuerte, ¿eh? ¿No reconocen esa voz? Lo que tú cantabas. Hasta me da miedo decir algo, porque a lo mejor voy a salir que le debiera por ahí. No es que antes de que lo critiquen. No, está bien. Entonces que digan, ¿qué? Y así es, amigos. Una mentira no tiene perdón y esta noche no puede ser la excepción. Estamos aquí en el paredón político por Radiograma de K1250 y esperamos que estén también ahí del otro lado todos nuestros buenos amigos que continuamente nos llaman, nos dicen y nos comentan y nos dan ánimos en el programa. Y como todos los viernes a esta hora está nuestro buen amigo Víctor Galindo. Víctor Galindo, muy buenas noches. José Gómez Plasencia, muy buenas noches, un placer poder compartir con todo nuestro auditorio de la DK1250, de la banda de AM, de su radio, al igual que todos nuestros amigos que nos siguen internautas en YouTube y en plataformas digitales. Muy buenas noches a todos y quédense con nosotros porque hoy vamos a remontarnos a una época en el tiempo y espacio y vamos a traer aquí al tema central, más adelante, mi estimado Pepe, Sí. a un personaje que se dice mucho acerca de un producto, un alimento que poca gente conoce Órale. y que tiene sus orígenes en el barrio tradicional del Santuario Ujú. de Nuestra Señora de Guadalupe, que es el nombre correcto, Ujú. aquí en el centro histórico. ¿Hay otro barrio e aquí en histérico. Guadalajara? Pues hay 7, según la historia, los 7 Ah, barrios. es que todos somos de aquí del barrio del Santuario, ¿verdad? Bueno, aquí el asunto es que hay esa historia, Ok. pero hablaremos del origen o de las versiones del origen del pollo a la Valentina, su creadora y de todas las cosas que por ahí están en torno a este tema central tradicional de Guadalajara. Perfecto, porque al parte de ello tenemos aquí excelentes cocineros, restauranteros y una persona que se ha dedicado a la cocina prehispánica y pues al señor, al padre Tomás de Híjar, que es un historiador de lo mejor, ¿eh? Entonces, De lujo, este aquí estamos el día de hoy. programa va a estar bastante bueno. Esperamos que les guste y empezamos. Quisiera empezar con una felicitación al señor Carlos Velázquez de León. Les ha de sonar el nombre. ¿Sí? Fue la persona que en toda la historia de México nunca se había dado un caso tan vergonzante que fue que lo hicieron más bien ir a pedir una disculpa pública ante un mequetrefe, ¿verdad? Que no tiene otro nombre, ¿sí? Sí. Que, bueno, pues no lo reservamos, ¿no? No lo reservamos. Ah, ¿todavía es horario familiar? Sí, para Bueno. para que todavía se sienta acariciado, Ah, ¿sí? no. Y ese señor fue el abogado que hizo este tipo de, pues no sé si decir, de rey, de virrey, de conde, vizconde, no sé, ¿verdad? Pero fue y le hizo que diera una disculpa porque se enojó porque le dijeron cosas del gobierno, ¿sí? Yo les voy a decir a todos que se manejan en el gobierno, si no les gusta que los critiquen, mejor ni se metan en esas andanzas, ¿sí? Decían antiguamente, Pepe, que un político debe tener las orejas grandes para escuchar al pueblo, la cola corta Ujú. y el cuero muy duro para que Sí, se le sí. resbale. Pero estos salieron con la piel muy No, sensible, todo lo como que contrario. tienen cáncer de piel. Es que ¿no? ellos tienen otros datos. Sí, otros datos, y acuérdate. otras cosas que carecen de ella. Así es, entonces yo creo que este señor Carlos Velázquez de León ha de estar feliz, ha de estar diciendo, ay papá, nunca pensé que me fueran a vengar y de manera tan bella. Pero fíjate, quisiera también hacer el comentario
Tú has de recordar en varias ocasiones que se habla porque este tipo es un tipo extremadamente polémico por sus bravatas, sus macherías. Y resulta que aquí lo habíamos comentado en varias ocasiones, que era un tipo que se cubría en el manto purpúreo, ¿sí?, del poder, y que en el momento que alguien le presentara cara, yo lo dije y lo dije varias veces, en el momento que le presenten cara va a correr. Es el completo tipo cobarde, ¿sí?, aprovechado, y para que más nos entiendan, ojete, ¿sí?, porque no se vale lo que hace contra las mujeres, se les deja ir de una forma horrible a los periodistas, a las mujeres del Congreso, se pitorrea de él. Está catalogado como la peor mesa directiva que ha existido en la historia de México. Y ya está catalogado, no lo digo yo. Sí, una tipo encuesta a gente que conoce esto, a politólogos. Entonces, bueno, pues a mí, la mera verdad, me dio mucha pena, porque también la exhibición que nos hizo pasar internacionalmente, nacionalmente, es para tener vergüenza y para que los mexicanos aprendamos, ¿sí?, a escoger verdaderamente, y que cada vez que haya una votación se den cuenta exactamente de quién es la persona por la que están dándole su confianza, ¿sí? Quiero decirles que según datos que han estado corriendo, más de 900 millones, fíjate lo que es, 900 millones de comentarios se hicieron en YouTube y en las redes. 900 millones, ¿sí? Equivale prácticamente a 10 veces la población de México, ¿sí? Nomás imagínate la polémica. Y de ese, el 90% de la gente estaba a favor, diciendo, qué bueno que le pasó esto, y que enseñó exactamente que esos tipos gritones que siempre andan gritando son los primeritos que corren, ¿sí? Nunca en mi vida yo había visto un rostro de pánico como, o sea, está él ahí cuando se escabulle al final, ¿lo viste? Sí. Qué bárbaro. Pero bueno, me da mucho gusto que suceda esto a ese tipo de gente. A nuestros gobernantes, por supuesto, yo les deseo lo mejor de lo mejor, porque si les va bien a los gobernantes, nos tiene que ir bien a nosotros, así de simple. Y es una vergüenza este tipo. Qué bueno que ya terminó, y ojalá que la presidencia, sí, porque a quien está manchando también es a la presidenta de México, este tipo de actitudes, y que tiene que salir vergonzosamente a dar cara, porque por desgracia es de su partido y tiene que cubrirlo de alguna forma. Yo creo que si ella no trajera la ordenanza que trae, desde cuando lo hubiera abierto y desechado. Es un comentario, el primero, para iniciar algún comentario al respecto, mi estimado Víctor. Voy a Víctor. complementar lo que dices. En mi rancho se les llama barbajanes. Esto. Esa es una de ¿Barbajuanes? No, barbajanes. Barbajanes. Un individuo patán que reúne todos los calificativos. Digo, también hay que decirlo, Alito no se queda atrás, Aquí hay un detalle y hay que irnos a la consecuencia de esto. Ya lo denunciaron. ¿Y sabes por qué lo denunciaron? Por abuso animal. Entonces, aquí el asunto de maltrato animal. Entonces, aquí el asunto es que, desgraciadamente, no nos dicen la historia ni nos la cuentan completa. Esto que vimos, desgraciadamente, en tiempo real, porque estaban transmitiendo por el canal del Congreso, del Senado de la República, en vivo, y hay una imagen donde el conductor del programa que estaba transmitiendo la sesión, están todos entonando el himno nacional y está abierta la cámara, y el tipo, al fondo, se ve que se están ya agrediendo, pero les pasa desapercibido y no cortan la imagen. Sí, Esa parte la vi. Es un descuido técnico de ese canal. Creo que es el oficial. El oficial, pero curiosamente estaban cubiertos por las televisoras privadas. Claro. Y esto no fue más que consecuencia de la actitud nefasta que ha tenido el señor Noroña. Correcto. En todo su
en toda su presidencia. Te interrumpo tantito. La anterior legislatura catalogada pésima, ¿sabes de quién es? O sea, de la presidencia de la mesa directiva. El esposo de ¿cómo se llama? La que, datos protegidos, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Que fue también la que denunció a una mujer que la criticó por la cuestión política. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero a ella le dicen, de ahí se le quedó el dato protegido. Eliminó el nombre, Pepe. Es correcto. Eliminó el nombre y cuando fue a pedir disculpas, la chica se refirió a ella Como el dato protegido. dato protegido. Es correcto. Aquí el asunto, Sí. Pepe, perdón, don Gabriel, retomando Adelante. ese asunto, todo el mundo vio lo que quiso ver, pero lo que todos coinciden, la mayoría de los mexicanos coincidieron, es que qué pocos pantalones de Noroña, que tuvo que ir a buscar quien le ayudara a salir adelante. Y dicen en mi rancho, quien necesita bules para nadar, mejor que se dedique a otra cosa. Es lo que te digo, o sea, Y salió la señora primera mandataria del país a defender lo indefendible. Eso es lo lamentable. Hay videos en este momento hasta de la propia familia del señor Noroña, su hermana menor, que lo pone como palo de cochino, ¿Cero? de lazo de cochino, evidenciando el tipo de patán que es. ¿Sí? Hay datos que no nos dan, por ejemplo, que uno de sus hijos tiene un buen trabajo en comisión y gana $1,000,000 mensuales. Ahora, con razón ya. Y que se apropió de un terreno en un lugar, en un pueblo mágico que tiene un valor de $15 millones, el puro terreno, que es un terreno ejidatario o de ejidatarios, y ahí está adquiriendo una vivienda, una pequeña choza de $12 millones, que en total, dicen los que saben, son $25 millones al menos, que con un sueldo que él reportó de Es ingresos, imposible que no lo puede adquirirlo. Por supuesto. Y si te acuerdas, hizo una declaración hace Sí. poquito, Sí. ¿sí? Que es que desgraciadamente, porque le preguntan, bueno, usted no tiene dinero, y dijo, no, yo no tengo, es que desgraciadamente, pues nunca me acostumbré a ahorrar. Y vivía Sí. sobrevivía vendiendo libros, que Así eso es. no es malo, pero vivía en un cuartito de vecindad, así lo declaró, sí. y sus ingresos eran muy limitados. Es correcto. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Si le costó 12 millones, yo ofrezco 25 por esa casa. Sí, Ah, para yo que le pensé gane para 10. que lo metieran a la cárcel. No, Enriquecimiento pues es que ilícito. también esa es una gran mentira. Esa finca, ¿sí? No vale menos de 40, 45 millones de pesos. Con la austeridad ¿Sí? republicana. O sea, es lo que te digo, Ah, bueno. franciscana. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque Esa decían hasta pobreza. hacían la pobreza franciscana Sí, estos no, tipos. ¿Verdad? Es un total desfachatez, unas circunstancias que de veras, yo creo que la gran mayoría de gente que conoce un poquito de política en México y de vergüenza, ha de estar apenado de haber dado el voto a esas personas. ¿Alguna otra nota que tengas? Hay muchas Sí, notas interesantes. Aquí en Guadalajara, váyase preparando, usted, amigo internauta y radioescucha, principalmente, porque el CIAPA no da su brazo a torcer. Sí, apa. CIAPA, es lo que le dicen a Lemus ahorita, CIAPA. Sí, apa. ¿Por qué? Porque ya encontraron que hay una serie de cuentas que no coinciden con lo que es su padrón de registro. Ujú. Y lo que quieren es recaudar, no quieren mejorar el servicio ni quieren darle agua potable a la ciudadanía, quieren seguir dando su agua de tamarindo, que es totalmente insalubre, y cobrar como si fuera agua de allá de los Alpes suizos. Aquella agua pureza. No, qué bueno fuera que la pureza sí la filtraba y eso me consta por allí. El asunto es que encontraron que en el área metropolitana de Guadalajara se tienen aproximadamente 1.250.000 cuentas registradas, pero el 8% de ellas no tienen clasificadas las viviendas como son, sino que están registradas como baldíos y ahorita están fincadas. Esa es una. El 10% pues tiene un padrón de viviendas que pues o tienen un uso diferente al doméstico, que es de vivienda únicamente, sino son comerciales, de servicios, entre otras cosas. Y encontraron que
están perdiendo, échele lápiz usted, amigo internauta y radioescucha. Dicen que están perdiendo mensualmente, por un concepto, 47,439 pesos. Por el otro concepto, 16,380 pesos. Y por el último concepto, ellos dicen que están ahorita facturando únicamente en una cuarta parte de lo que son 800 millones de pesos mensuales. Es lo que te digo. Según ellos tienen muchísimas pérdidas, pero ¿pérdidas en qué? Nomás están pasando el agua y en algunos lugares que le llaman recuperación, supuestamente ¿Y limpieza. que los apoyos morales no cuentan? Ah, 78,500 claro, no, y el pesos. peligro, pues también es un deporte extremo, tomar agua y a ver si no te carga pifas, ¿no? Entonces, por supuesto que es más, son acreedores de denuncias, ¿sí? Por parte de la ciudadanía por no dar el servicio que debe de estar en base a criterios internacionales. A las normas. A las normas internacionales. Así de seguro está la cosa. Entonces, pues no sé de dónde están debiendo tanto. Bueno, yo sí sé. Sí, Quieren no, recaudar. no, yo sí sé. Yo O sea, también. El sí, yo sí asunto es sé. que nos venden también el doble discurso. Este gobierno naranja anda que se lo llevan como cucaracha en quemazón ahorita. También, Eso, ¿verdad? claro. A ver, insisto, es que no hay a cuál irle. Es la verdad de las cosas. Tan malo el pinto como, bueno, el guinda. Como el naranjao. Como el anaranjado. Es correcto. Bueno, pues ¿qué te parece si nos haces el favor, Víctor, de presentar a nuestros invitados, a la invitada? Bueno, mira, de entrada yo quiero empezar con las damas. Así es. Dado al tema, a la importancia del tema, lógicamente, pues la familia, los amigos que están aquí también en la mesa la mesa de trabajo, pero me di a la tarea de contactar con Maru Toledo, que por muchos años se ha dedicado a investigar no solamente cuestión gastronómica, prehispánica, en cada región de Jalisco ha intervenido y ha fundamentado, rescatando muchos platillos que hoy en día, en la actualidad, hablando, pues pudieran ser casi mitológicos, ¿no? Pues muy buenas noches, Maru. Bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar aquí, ¿eh? Ahorita entramos. Adelante. Y también tenemos invitado a nuestra buena amiga Sandy. Sandy, ¿tu apellido? Ortega. Ortega. El nombre que tienes en tu negocio restaurante, ¿Donají? Donají, que una ¿no es princesa apellido? zapoteca. Pero sí es Oaxaqueña. apellido. No, es Ah. una princesa, es el nombre de una Ah, princesa. ok. Yo Ajá. creía que apellidabas así. No. Ah, aquí tenemos a una excelente cocinera, también de tipo tradicionalista, oaxaqueña, muy rica. Tenemos también a un excelente historiador y que también conoce de todo esto, el padre Tomás de Híjar. Buenas noches, don Tomás. Gracias, don José. Y a Gabriel Salmerón, ¿verdad? Pariente muy cercano de aquella famosísima Doña Valentina, la de los pollos Valentina, ¿verdad? Entonces, que para muchas personas, pues más o menos de mi edad y hacia más joven. arriba, jovencito, yo no me quedo todavía al primer hervor, ¿qué te pasa? Y todavía recordamos, cuando menos yo recuerdo perfectamente el sazón de ese pollo, ¿sí? Muchas cosas ahí que de eso precisamente vamos a hablar. Entonces, pues, empieza con el interrogatorio que no sea yo no policial. interrogo, yo nada más quiero poner sobre la mesa que nos traigan, remontándonos a la historia, dónde surge, quién recuerda, quienes vivieron cerca de con la señora Valentina de los Santos, en el barrio del Santuario, hacia qué época nos estaríamos remontando y cuál era la Guadalajara de entonces. Padre. Las circunstancias que le permitieron hace 150 años venir al mundo en Nochistlán, ya un ayuntamiento al sur de Zacatecas, a Valentina de los Santos Oropesa el 14 de febrero de 1875. La colocan en el plano de la historia, pues en el de
la República restaurada después del Segundo Imperio Mexicano en 1867, la de la elevación al rango de normas constitucionales de las leyes de reforma que dispuso así fuera el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y al último cuarto del siglo XIX, que va a tener como efecto concomitante el ascenso del caudillo oaxaqueño Porfirio Díaz a una gestión que se va a prolongar muchísimo en el tiempo y que va a ser toda una época en México, casi como para que todo el mundo se refiera a ella por el apellido, perdón, por el nombre de Porfirio Díaz. Y en un contexto donde Nochistlán, respecto a Guadalajara, era un derrotero que, cruzando la barranca, como quien viene entonces del sur al norte, o según se vaya de Guadalajara, del sur al norte, de allá para acá, bueno, pues del norte al sur, ¿verdad? La ruta de la Plata. La ruta de El Cañón, De noche. de Juchipila, y la ruta de Teocaltiche, de Yagualica, de Cuquío, de Ixtlahuacán del Río, y con toda una cauda de elementos culturales con los que la familia de Valentina de los Santos Oropesa en 1885 se mudan a Guadalajara y se dedican a despachar alimentos, primero en el mercado de San Diego, muy cercano al barrio del Santuario, y luego en el entorno del Jardín del Santuario, en el Mercado Alcalde, que fue Plaza de Toros, y luego en su domicilio definitivo. Y hablando de pues tiempo, un siglo cabal entre el establecimiento de alimentos de la mamá de Valentina y el fin de este pues linaje o dinastía que mantuvo el guiso que va a llevar el nombre de la más aclamada de estas cocineras, su nieta, que lo va a sostener a escasos pasos de donde nos encontramos ahora. Correcto. Un siglo de un platillo y de una vianda que hizo célebre no solo al barrio del Santuario de Guadalupe, sino a la misma Guadalajara, y que degustaron paladares tan, digámoslo así, que se habían acostumbrado a todo como el de Pancho Villa, o tan finos como pues presidentes de México de la talla de Manuel Ávila Camacho. Y bueno, asuntos que tienen que ver con el tiempo que doña Valentina de los Santos, o solamente Santos, porque ya en la práctica de el paso de su apellido del que recibió del autor de sus días y en la pila del bautismo y con el nombre que le vino cuando nació, el día de San Valentín, pues todo un torrente que le va a permitir transitar del último tercio del siglo XIX a casi toda la primera mitad del siglo XX. Una mujer que va a ser entonces, desde su oficio, que lo va a dominar, una época y que nos va a dejar un legado que ahora queremos revivir en el Paseo Fray Antonio Alcalde, en su porción norte
y en esto pues que ya hemos descrito como el tradicional barrio del Santuario de Guadalupe. Vamos a ir al corte, mi estimado Pepe, y regresamos para continuar porque dio varias cosas interesantes el padre Tomás de Híjar respecto a un término que ya ni se escucha, viandas. Las viandas, ¿Cuál era las viandas. la diferencia de una vianda a una comida rápida, verdad? Como ahora se despacha por todos lados. Y también, ¿por qué fue famoso el pollo de la señora Valentina? Vamos al corte, Correcto. regresamos. ¿Quién está en cabina? Ah, ya está Gwendolyn. Gwendolyn. Le mandamos sus saludos, por supuesto, y ahorita retornamos. Vamos al corte, Gwendolyn, y enseguida regresamos. Continuamos acá en YouTube. Y la verdad es que es interesante los términos. Estamos hablando de un lenguaje también característico de la Guadalajara antigua. Y había también reglas de urbanidad para comer. Todo tenía su estilo, su forma, la educación precisamente, que ahorita creo que la gran mayoría de nuestras juventudes, pues yo Bueno, creo que es ni que siquiera una vianda se para imagina. las comunidades modernas, la juventud es una marucha. De hecho hoy comí maruchan. Ah, ya. ¿Y por qué? Porque es comida. Es cierto, yo no como eso. Bueno, No, está otro peor, que es una vianda que te dan en un paquete de plástico o plastificado, ey, que le ponen un revoltijo de todo, Ah, sí, frituras, sí. golosinas, sí. salsas, Mayonesa. queso, Tostitos. Tostitos. ¿Cómo se llaman? tostitos. Tostitos. ¿Así? Tostitos. Así los llaman. Que lo saben así, como Sí, virote. sí, carísimos. y eso. Tostilocos se llaman. Tostilocos. Tostilocos, claro, no sé. Bueno, No se me ha antojado esa vianda nunca. Padre, ¿es que un patronato lo que se hizo? ¿O que Fundación. Fundación. Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde. Ujú. ¿Cuántos integrantes están ya ahorita? Son 4 instituciones: el Ayuntamiento de Guadalajara, la Canaco Guadalajara, la Arquidiócesis de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. Muy bueno. ¿Algún comentario al respecto, mi estimado Víctor? De todo. ¿eh? bueno, es una iniciativa muy interesante y bueno, aquí el asunto es que Guadalajara tiene su propia identidad por sectores. Eso sí. Esa es otra de las Eso sí, cuestiones. definitivamente. Los propios tapatíos se han definido por cuál es el platillo que más les gusta. O sea, se ha apostado por lo comercial. ¿Qué es lo comercial? La torta ahogada. No, y ahorita ya está. Pero no. Así es. Digo, yo en lo muy particular, a mí cuando dicen que el platillo tradicional de Guadalajara es una torta ahogada, pues a mí me da pena, es la verdad. Pepe, qué O bueno. sea, dices, oye, pues, ¿cómo te puedes representar a un estado que es la esencia de México, ¿sí? Una torta de ahogada? Dices, no es posible, digo, para mí, yo no sé para los que conocen de esto, pero yo me gustaría más en un momento dado que, supongo, conocemos la historia de cómo se dio la cuestión de la birria, Exacto. ¿verdad? Que precisamente hay veces que yo llego a algún lugar donde dicen birria, digo, es de chivo, ¿no? No es de chivo, no, entonces no es birria, cuate. Birria viene del verbo berrear, ¿verdad? Chivitos berrean, y de ahí tengo entendido que el chivo lo trajeron aquí más bien como carga, como cuestión de implementos para quesos, y que se dio aquí como en Australia los conejos que se reprodujeron muchísimo y no les gustaba la carne al español, al ibero, y tengo entendido que los soltaron, las chivas andaban por todos lados y las cazaban los nativos de aquí, y ellos fueron los que empezaron a dar los condimentos, no sé si sea cierto. También sabes que parte importante Sí. es que es un animal que se ayuda mucho en el terreno agreste. Sí. En Europa están Los los cerros. cerros, en las montañas, No, y hasta los allá. árboles se suben. Entonces yo creo que llevaba la intención de poderlo traer porque no lo podían transportar en camión, tenía que venirse caminando el animalito. Entonces,
cuando vinieron todas estas personas, obvio era que el terreno que iban a encontrar era totalmente escarpado. Una y dos, no, México está catalogado como el segundo país más montañoso del mundo. Primero es Afganistán. Sí, sí, por supuesto. Y por eso Estados Unidos no pudo con Afganistán. Precisamente yo cuando dicen que van a invadir, pues yo no digo, pues aquí ahora para ver cómo se van a poner esto, porque es totalmente abrupto el territorio nacional, ¿sí? Y los Estados Unidos no saben pelear en ese tipo de terrenos. Caso concreto, la guerra de Vietnam, totalmente la perdieron, se los cargó pifas. De Afganistán tuvieron que salir corriendo, ¿sí? De Irán igual. La verdad te voy a decir una cosa, la cuestión de países en cuanto a su forma de desarrollarse, pues prácticamente Estados Unidos es un país conquistador, es un país de guerra. Definitivamente. Pero España también lo es. Bueno, España en esa época era la potencia de la época. Acuérdate que en ese entonces Dominaba hasta Italia, todo completo. todo lo que se Alemania, apreciaba todo. incrementaba la corona. Claro. Entonces, bueno, pues ahorita nos metemos ahora sí a la cuestión directamente de la comida, A ver si luego le preguntamos a la señora Maru lo de la torta quemada que te decía Sayula. la torta quemada. La que preparaban ahí con mi abuelo, porque mi abuelo era de San Gabriel. Órale. Entonces, yo no recuerdo bien cómo la preparaban, pero yo creo que la señora Maru sí tiene idea. ¿Quién sabe? Porque digo, esa onda de que, ay, es que hacen en Sayula. Es que, digo, lo que dicen de la torta ahogada, es que una vez a alguien se le cayó la torta a la salsa y empiezan ahí con unas ondas que dicen, por amor de Dios, eso no es así, ¿sí? Y parte del inicio de la torta ahogada es precisamente Valentina. Bueno, pues continuamos y qué bueno que estamos aquí. Estábamos platicando para nuestros amigos de YouTube. Les digo, en YouTube también, véanos, porque ahí a veces aquí, mientras están en los anuncios, aquí se arman los fregadazos, ¿sí o no? Así es. Entonces, se pone interesante también en esta circunstancia. Bueno, pues, ¿qué te parece si... Tengo una pregunta al aire antes del corte y es precisamente el uso Las viandas. del lenguaje, las viandas y sobre todo la peculiaridad de esas comidas que ahora pues pareciera que nadie, pues si tú le dices un pollo, pues todo el mundo o lo quiere ver con su cobertura de algún tipo de pasta o asado. La receta secreta del coronel Ándale, Sanders. como le llaman en la mercadotecnia, ¿no? Claro. Que te dan de todo menos pollo. Pero bueno, ahí está el asunto. Y que esto, lejos de ser, pues vamos a llamarlo una comida callejera, porque no era ni un alimento sencillo de preparar, para empezar, como parte ¿Hablas de qué? Del pollo a la Valentina. Del pollo a la Valentina. Hoy se agarran un pedazo de animal o pseudoanimal, lo pasan por una harina, lo meten a freír, está aquello hirviendo en litros de aceite y bueno, te lo sirven Y rápidamente. hay que ver qué aceite y qué tan De alto requemado. octanaje para que aguante. Y qué requemado está. Para que aguante de alto Correcto. octanaje. ¿Qué comentario nos puede hacer, Maru? A ver, Maru. Ay, Dios, fue como muy brusco. Bueno, con respecto al pollo Valentina, yo lo que puedo comentarles es que de toda mi vida escuché en la familia hablar del pollo Valentina, así le decía mi abuelita, y pues ella más o menos con alguna frecuencia nos lo preparaba. Yo recuerdo, era chiquita, y a mediodía comíamos que es que el pollo Valentina. Yo aquí quiero hacer pues hincapié en que cuando mi abuelita tenía 98 años, esto fue en el 2010, ya estando ella pues ya empezando a estar más enferma, Sí. un día en el comedor le pedí de favor si me podía hablar del pollo Valentina, pero más allá del pollo Valentina, a mí me interesaba, me intrigaba que me describiera cómo era
el ambiente de la señora Valentina, ¿no? Entonces me hizo el favor y me hizo el gusto de platicarme su versión, por Ay, supuesto, venga. ¿no? Entonces ella comienza describiendo a una mujer muy alta, muy delgada, que siempre andaba de negro, usaba mangas largas, traía tapada su cabeza, usaba una trenza y que ella llegaba temprano, bueno, en la tarde pues, y ponía un anafre donde ponía a cocer el pollo. Y luego tenía en otra olla la salsa y ya más tardecito ponía su comalón. Me describe también cómo eran las bancas, cómo era Valente, el mesero. Me hacen mucho hincapié en el tipo de chaleco que utilizaba Valente, unas hebillitas en la parte de atrás, siendo la tela del chaleco mucho más brillosa en la parte trasera. Y por cosas de esta vida tuvieron una bonita relación, sobre todo mi abuelito, que era muy dicharachero y en todos lados lo que no compraba lo dejaba tratado. Entonces hizo mucha amistad con Rosita, la hija de Valentina, con Valente y con Cande. Entonces, cuando llegaban ahí con cierta frecuencia, venían para acá, lo saludaban y le decían, ya llegó Don Boni. Así le decían a mi abuelito. O sea, esto da una idea de cómo era el trato entre ellos, ¿no? La cercanía. Y le pregunté a mi abuelita que por qué le decían así. Y la respuesta fue que Cande lo asociaba mucho con San Bonifacio, que se lo recordaba físicamente. Entonces, por eso cuando llegaba le decía, ay, sí, ya vino Don Boni, ¿no? Okay. Entonces era un trato, pues, bonito el que tenían. Y mi abuelita de toda su vida, una mujer muy abocada a cocinar, a agradar a toda la gente con sus alimentos. Y ella en alguna ocasión comenzó a hacer en la casa el pollo estilo Valentina, ¿no? Que hay que decir una cosa. Creo que lo que era la salsa, los implementos con que cocía y preparaba al último en el manteca, a freír en manteca, eso lo tenía ella muy guardado. ¿Sí? Era una receta secreta también, ese estilo, que era prácticamente lo que se manejaba en esa época, que cada quien tenía sus recetas y eran bien celosas de sus recetas. A veces preguntaba a alguien, oiga, ¿y cómo lo hace doña fulanita? Ah, lo hago muy rico. Y de ahí no pasaba, ¿verdad? ¿Usted qué recuerda de ese sabor que le cocinaban? Bueno, eran yo creo que dos cosas y ella misma lo decía. Primero, la salsa básicamente era jitomate con orégano de maceta, fresco, ¿no? Entonces, que ahí estaba una buena parte del sabor. Y la otra parte a lo que ella atribuye ese sabor tan peculiar era que en el mismo comalón, pues, en donde se iban friendo las cosas, y digo, quienes cocinamos lo sabemos, en una misma grasa donde estamos durante largas horas metiendo, por ejemplo, un pollo ya cocido, lo sumergía en esta salsa, lo ponía a dorar y ya traía más. Y los iba sacando. Entonces es una grasa que va a tomar muchísimo sabor que difícilmente lo podemos conseguir nosotros en una casa. Correcto. Por la cantidad de piezas de pollo que está ella utilizando, ¿no? Entonces,
Pues básicamente, ella decía que esa era la primera parte esencial. Ok. La segunda, el chile de botella, le decía mi abuelita, Ujú, ujú. o sea, la salsa o el chile picante, ¿no? Cierto. Con un sabor muy peculiar que a la hora que se combinaba con la todo lo salsa demás, más sí. sencilla, digamos, ella decía que era jitomate, insisto, pero al hacer esta mezcla Ujú. con las papas, que eran las papas rebanadas, Sí, fritas. o sea, no en cuadritos ni nada. Era eran una rebanada rebanadas, grande la papa y gruesa. cocida, rebanada, gruesa, igual la metían en esta Sí. salsa de jitomate, posteriormente se doraban, Ujú. la dejaban que doraran Ujú. un poco, y las iban sacando alrededor del comal. Entonces, este calor que se genera en torno al comal le da una especie como de dorado, Es correcto. suavecito, Sí. muy, muy sabroso. Estamos viendo una imagen que nos comparte don Gabriel, precisamente de Sí, esa está el comalón. Ahí tienes, Fíjate al que extremo yo está la- mi mamá. La señora que está atendiendo es esta Cande. Doña Cande, sí. A un lado está mi abuelita Rosita. Y a un lado está una cocinera que fue nana de mi mamá que se llamaba Chefa. Chefa. Ah, Yo Chefa. pienso que era Josefa, ¿no? Se debe haber llamado Ay, no, Josefina. qué Chefa, maravilla. con Sí. F. Con F, Chefa. Entonces, Josefa. esa foto es Ajá. en el Mercado Alcalde, antes de que se movieran aquí al Alcalde 466. No, está Y tengo buenísima esa otras foto. fotos muy interesantes. Esa foto la tienen ustedes en Sí, Órale. sí, la tenemos nosotros y la puedo compartir. Eso. Gracias. Oye, Muchas gracias. usted tiene toda la razón, ¿eh? Ahorita que estaba diciendo el te saborcito. estabas saboreando, te vi. No, sí, definitivo, yo estaba ahí, que sí es cierto. Ese tipo de aceite o manteca media saturada, quemada, le daba también un sabor. Es que es vital. Y el chile que dice, yo todavía me acuerdo de las botellitas. Hay otro, Sí, un rojo bien raro, ¿no? hay algo interesante, Pepe. Ey, Yo recuerdo precisamente que mi abuela, lo que era parte importante para ella era, por la cantidad del producto cocido que no se refrigeraba, era la manera en que lo conservaban Sí. todo el tiempo para estar en buen estado. claro. Entonces, eso también generaba una maceración y un sabor muy diferente. Ok. Claro. Quien está hablando es Gabriel Salmerón, nieto Bisnieto. de bisnieto de Valentina, Así es. nieto de Rosita, Nieto de Rosita. de Rosita, Hijo de Teresa, De Tere, la tu hija mami. mayor de Rosita. Ujú. Así es. correcto. También hay que decirlo, en algún tiempo tu mamá estuvo cocinando ese Pues de hecho aquí está pollo. ella Claro. cocinando. Sí. Ella se puso Yo me después. acuerdo que ella, uno de los restaurantes que puso en Tolsa, aquella... Tolsa 445. Es correcto. Así es. A nosotros a veces nos tocaba llevarla porque ya ves que andaba mucho con tus hermanos, no con tus hermanas. Ahorita van a ver trancadas, no, para nada. Con Antonio, con Leonardo, y a veces nos tocaba llevarla, y ahí era donde yo veía cómo preparaba. ¿Verdad? Pero de veras que creo que aunque alguien quisiera, insisto, esta señora, según me cuenta gente que convivió con Candy y con tu bisabuela, era muy celosa ella con su receta, con sus cosas, ¿sí? Lo que nosotros nos dábamos cuenta, digo, las que les Sí. tocó, era que comérselo, ¿verdad? No, y tratar de... Parte importante de eso, Pepe, mi abuela era exclusivamente ella y mi abuelo, el doctor Florentino, Ujú. eran los que sazonaban el pollo. Ahí está. Te platico, hubo una anécdota muy interesante de que mi abuela probaba todo, absolutamente todo, Ujú. lo que se estaba ofreciendo. Estaba al tanto 100% del sabor de la salsa,
de cambiar la manteca de los comales, Ujú. y sobre todo había un comal exclusivamente para el pollo. Ok. Había un comal exclusivamente para lo que eran los sopes y las enchiladas. Las enchiladas no eran de meterlas y sacarlas, les daba un tiempo. Órale. Sí, pues ella ya Sacaban, tenía su... escurrían, y tenían una batea de esas de madera, Ujú. eran donde las ponían las enchiladas a que Para que escurrieran se el exceso. Órale. Entonces, ella siempre fue tan delicada a eso que siempre había una cocinera asignada a una tarea. Específica. Cande se encargaba del comal de los sopes. Ujú, Cuando ujú. se cambiaron a Avenida Licenciada Alcalde, en sopería. ella se cambió y estuvo en el comal del pollo. Órale. Fíjate, Pepe, estoy bien aquí escuchándolos, pero tengo en mi mano un libro para nuestros amigos internautas y radioescuchas. ¿Cuándo lo editaron este libro, Maru? Es de tu autoría, se llama Sabores con Tradición. Órale. En el 2012. 2012 trae una receta de pollo a la Valentina, pero lo que me llama la atención más que la receta es un apartado en donde dice lo que hay que saber antes de prepararlo. Ujú. Por el tamaño de letra y por lo extenso Ese- y por el tiempo, voy a dar, si me lo permiten, lectura a un párrafo, a un par Venga, de venga, párrafos. por supuesto. Aquí lo tengo Y al ya, final. y el final ahorita lo checo, Sí, al final es pero importante. dice más o menos así. Aquí lo estoy checando. Es la transcripción Ok. de la entrevista que le hice a mi abuelita. Muy bien. Hermoso, Dice, hermoso. Valentina era una mujer alta, alta, vestida toda de negro y hasta enrebozada. Era delgada, dice, usaba solo falda y vestido largo con mangas largas y su rebozo, todo negro. Dijo mi abuela. Mi abuela Cari se llamaba Cari. ella, cuando la entrevisté en el año 2010. Dice, su cocina era muy lóbrega, o lóbrega, Lóbrega. lóbrega, Sí. oscura, y ella salía y parecía el ánima de la cocina. Órale. Los menos, ¿qué? Las mesas, perdón, eran de palo y las Y las bancas banquitas también, muy largas. Tenía su comalón y servía los platos que le pedían. Ella no se acercaba a las mesas. Aparte del pollo Valentina, servía enchiladas y sopes porque no toda la gente le gusta el pollo. ¿Ya ves? Eso le contestó su abuelita. También habla de que trabajaba con ella el mesero Valente, un hombre chaparrito, delgado y muy moreno. Siempre andaba con chaleco de aquellos de los que los señores usaban en sus trajes, con sus hebillitas aquí. Hizo con las manos la seña de atrás, poco más arriba que el de la cintura, Ujú. en la zona de la espalda. También traía siempre unos papeles y lápiz para tomar los pedidos. Era de esa gente buena de antes. Todo el mundo se peleaba porque le sirviera Valente. Órale. Buenas noches. Dice, Cande, Cande, era otra mesera. Una mujer de pueblo, cabello trenzado, morena, muy amable, muy sonriente. Años después, cuando Valentina murió, A ella le tocó. ella se puso por su cuenta en Juan Álvarez y nunca, dice, nunca para hacerle la competencia ni a Valentina ni a su hija Rosita. Después, ¿qué? Dice, ¿la hizo? Aquí está, la tengo. Ok. Una pregunta. ¿Por qué cerraron ahí? Tengo no sé si sea cierto, que cayó un cohete de la celebración del día 12 de diciembre y Precisamente. que cayó un cuetón ahí. Sí, Pepe, precisamente para una festividad
de la Virgen, Ey, se genera en el santuario un los día. 10 días de los castillos. Así es, cada día pertenecía a una persona, a un comerciante. Ey, Y desde luego Valentina, mi abuela, y después Rosita, tenían un día asignado para ujú. ellas. Y ponían el castillo y ponían todo, ¿no? Había todo eso. En una ocasión, precisamente creo que fue un 8 de diciembre, es cuando cae un cohete en el techo Ey, y provoca un ese incendio grande. Ujú, Incendio que pues permitió que todo, absolutamente todo se terminara. ujú. Ya Quedó. no quiso, ¿no? De ahí se trasladaron aquí a Alcalde 716, donde fue la casa de Valentina, Órale. donde están ahora los mariscos. Sí, ¿verdad? Y ahí se preparó mucho tiempo. Mariscos, el güey. El Güero, así es. Pero esa casa ahí existió Grandototote esa casa. 460 metros cuadrados enorme. interiores de toda la manzana. Sí, sí, yo En el interior, cuenta la anécdota familiar que como había mucho desperdicio de los 3 locales que tenían, el del mercado local, el de San Diego y el de el santuario, Sí. pues les permitía esos desperdicios usarlos para criar animales. Ok. Entonces se criaban borregos Órale. y ese borrego que se criaba todo el año con los desperdicios se le regalaba a los franciscanos el día 12 de octubre, cuando pasaban. El día 12 de octubre Sí, sí, sí. se generaba un arco ahí afuera de Alcalde 716, había una ristra de cohetes A y veces se le soltaban lo que les llamaban las la granadas. granada, así es. Ajá. Y Eran entonces palomas. le entregaban a los franciscanos precisamente el animalito que todo el año se Lo habían engordado. Así es. Órale, qué chido. ¿Verdad? Bueno, yo quiero preguntarle a Maru, para luego irnos con el padre. Maru, ¿tú qué tipo de cocina? ¿Es cocina, no sé, a lo mejor estoy yo diciendo mentiras, prehispánica? Bueno, es un tipo de cocina o de preparación de alimentos, digamos, que a mí me interesó muchísimo. Sí. Yo siempre, pues silvanada a la enagua de mi abuelita, Sí. siempre desde chiquita puse mucha atención en la preparación de alimentos, todo esto. Y estando todavía, pues debo haber tenido unos 7, 8 años, me acuerdo que yo comenzaba a preguntar como de dónde veníamos, o sea, de dónde salían las recetas que nosotros comíamos. Y pues realmente fue poco lo que me respondieron en ese tiempo, pasan muchos años ¿Y te y interesa? cada vez con más inquietud de saber, porque en alguna ocasión nos llevaron mis papás a Oaxaca, en Yucatán, y entonces yo decía, bueno, es que ellos sí me queda claro, estamos hablando de 11 a Sí. 12 años, Sí. y yo decía, bueno, pues sí. ¿Y si digo, sentía la ellos diferencia de uno vienen al otro de lado? ahí, pero yo llegaba a Jalisco y decía, ¿y nosotros de dónde venimos? Ujú. No hallaba cómo explicármelo, Ey, ¿no? ey. Entonces, con ese interés Empezó pasaron a- muchos años y en alguna ocasión, alrededor del año 2005, cosas así, 2006, tuve ocasión de conocer al arqueólogo Phil Wegan, Árale. que estaban apenas trabajando lo de los guachimontones. Guachimontones. Ahí le va. Los guachimontones, fuimos nosotros, de la comisión del Congreso del Estado, quien otorgó esa partida para que se generara. Ah, De hecho, nos fíjese han qué dado maravilla. reconocimientos ahí en Teuchitlán. Que Claro. ya uno dice, ay, yo no quiero hablar de Teuchitlán. Pero no tiene culpa el Teuchitlán, es otra Sí. cosa, totalmente. Adelante. Entonces, bueno, en alguna ocasión, cuando lo conocí, le expuse muchas de mis preguntas. Yo quería entender realmente cuál era el marco Ujú, prehispánico de nuestra cocina. ujú. Y fue como tuve ocasión de ser Empezar a orientada, implementar. más bien orientada por él. Ujú. Por ejemplo, yo le decía, a ver, ¿se utilizó la sal? Y su respuesta era, ponte a leer tales libros. Y así me llevó. Entonces, al final, bueno, pude hacer este marco de referencia. Maru,
ahorita nos continúa. Porque vamos al corte, mi estimada Gwendolyn, porque vamos a regresar con otra parte de la historia del santuario y de la vida de Valentina. Perfecto, perfecto. Pues haznos el favor de mandarnos a corte. Y enseguida regresamos. Ya entramos, ¿eh? Bueno, pues es que... Doy lectura, Pepe, a algo que me hacía mucho hincapié. Nomás que se escuche fuerte. Sí, claro, el asunto es que te invito a leerlo. Pues oye, tú no sabes Te leer invito- tú o qué. No, la letra es como calibre. Sí. No, y como me acaban de... Ya ves, No, no. Tenme paciencia. Entonces cállese. No, tenme paciencia. Venga, Es que venga, hay una venga. parte aquí sobre las personalidades Échale. que llegaron a consumir o que eran así los clientes de Valentina Herniford, Eh, entre ¿El otros. domicilio es Arista qué? 10-15. Y estamos Arista hablando 10-15, de que No, entre alcalde y María perro. Félix era una de ellas, entre otras, pero hay una parte aquí de este escrito que la verdad, Venga, ojalá y échale. sí se pueda de alguna Ahí manera vienen letras hacer chiquitas y un nombres escrito también. más grande en el futuro, porque una de las preguntas que le hace Maru, y fíjate cómo responde la abuelita de Maru, la época de oro de la gastronomía de Es Guadalajara. correcto. Una época de oro en la Correcto. gastronomía de Guadalajara, y cita las nieves de El Gato, las Ahí en el nieves de santuario. la Violeta, Ok. los lonches Emiliano, Mm. y también habla Y de hace un salchichón. el mercado Corona, Hierbas. ¿verdad? Entre otras, Órale. aquellas cosas tradicionales de Guadalajara. Fíjate, había, ahorita que nombraste el Nieves del Gato, era un cuartitito, era nomás un así chiquitito, en donde vendían unas nieves raspadas, súper deliciosas. Donde está ahorita una de las torterías, esta de la Morenita. No, creo que era la de don Felipe. Felipe, las tortas Felipe vendía afuera. Ah, ok. Y después... Pero el gato era un espaciecito pequeño, un zaguancito, y tenía ahí Es que una hay que- cantidad inmensa Hay que de... retomar algo, Pepe. Esa zona era de casas antiguas y utilizaban un cuarto para hacer. Sí. Por lo general era la cochera, que en aquel entonces era para guardar el guayín, Ujú, el carrito de caballos. claro. Por eso su estructura es media rara, no va como para un auto, pero era precisamente para guardar los guayines. ¿Qué nieve probó de ahí del gato? Usted, Pues yo tengo recuerdo de una de limón. de limón. ¿Tú, También. padre, También era la que más me tocó de gustaba. las nieves del gato? Sí. No, yo solo las de la Violeta. Violeta, Y ahí en la Violeta, la de Mamey Sí, era es correcto. infaltable. Sí, pero esa ya era ya más pastosa. Sí. Este era raspado y era para mí, la más rica de que vender de nuez. De nuez y vainilla. Vainilla. A mi Sí, mamá le muy gustaba rica. la de mamá. Riquísimo. O sea, Ay, la Sí. de mamá. no ha habido los que venden acá abajo en el Parque Morelos. No, están ricas, ¿no? Hacen su lucha. Pero era otra cosa, como usted dice, y lo dice muy bien, era la época de oro de la cocina. Pero aparte, acaban de mencionar la vainilla. Vainilla Era era vainilla de aquella Ah, de eran las ejote, negras. de Las ejote. negras. Ella no las hace. orquídea, ¿qué orquídea? Orquídea, así es. Perfecto. ¿Algún comentario, don Tomás? No, bueno, pues que a Sandra no ha soltado el pico. Ahorita, no, ahorita. Esta la- Lo que pasa es que es tema para una sola. No, y es tema para continuar. No. Capítulo 1, capítulo 2. Ya, No, sí es Fíjate, cierto. y yo en lo personal me estoy recreando tanto de lo que la señora Maru escribió, porque aparte de ser una letra... Bueno, pues continuamos. Aquí estábamos haciendo algunos comentarios para nuestros amigos de YouTube. Y nos decía el padre Tomás, dice, bueno, y esta Sandy, ¿qué no va a platicarnos? Sandy, ¿cómo se llama tu restaurante y por qué comida oaxaqueña en Jalisco y en una zona donde verdaderamente hay sabores exquisitísimos? Bueno, mi Tu restaurante- comida riquísima, ¿eh? Sí. Viene porque mi madre y mi papá son oaxaqueños, eran oaxaqueños. Sí, yo me acuerdo muy bien de ellos. Sí, yo vivía aquí al otro lado, Es o sea, era correcto. tu vecina por mucho tiempo. Así es.
Entonces, yo viví y gocé la casa de los abuelos, en donde yo pienso que se parecía como agua para chocolate, Ey, porque mi abuelo era de traer a las propias a hacer tamales, a hacer tlayudas, entonces, ¿la tlayuda qué viene siendo? una tortilla grande de maíz, de ¿Tipo puro maíz. guarache? No, No. es una tortilla de este tamaño. Órale. Y lleva asiento. El asiento oaxaqueño es toda la mantequita última que le queda de las carnitas de puerco. Ah, Pero fíjate que yo he querido que aquí me hagan asiento y solamente el oaxaqueño pues, es el que Ujú. le da el sabor. Haces unos frijoles negros en pasta, tiene que ser, ay, jaja. que se sazonan con ajo, cebolla y se les quema hoja de aguacate para que den ese sabor y se le pone un chile pasilla quemadito. Órale. Haces brujería. Bueno, con eso. la comida oaxaqueña también es ancestral, Claro. ¿verdad? Sí. Completamente ancestral, ¿verdad? Sí. Eh, Yo no puedo hacer aquí mole, a mí me lo traen de Santa María de negro, mole no, negro. porque el chihuastle es, aparte de caro, no se da aquí Ah. porque se da en la Sierra de Juárez, Ok. pero tengo gente de las Tienes propias. contactos, Sí, son propias porque como vendo ropa oaxaqueña, aparte. siempre te dicen, ¿sabes qué? Mi tía hace chocolate, mi prima hace el mole, Ujú. entonces me lo mandan por avión y yo les lo doy. Es muy difícil entrar al paladar oaxaqueño hacia aquí, Sí, sí, porque uno, porque lo desconocen, y otro, la gente que ha viajado es la que se enamora de eso, sí. Eso. pero somos de muchos condimentos, somos de hierbas, como dicen, Sí, 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 sí. somos de hierbas Ancestral. santas, somos de... yo no me puedo comer una quesadilla si no lleva epazote, entonces, ¿Creerás que yo no conozco el pasote? pues yo te voy a invitar una quesadilla, para Ok. que veas qué rica está. Chale, vale. Y aparte, yo te voy a decir, cuando era yo una niña, mi madre siempre hizo frijol negro. Ujú. Y en la escuela me decían que yo tenía una mamá que siempre hacía frijoles quemados. Porque los Entonces, reyes negros no sabían. yo no puedo ser amarillo oaxaqueño porque la gente me dice, ¿por qué un mole amarillo? Y le va a poner usted papa, ejote y chayote. Entonces, como se tiene que hacer con la receta original de mis abuelos que me pasaron a mí me ha costado mucho, Sí, sí, sí. es más, hasta regalar mis tamales Sí, para sí. tener la clientela Sí, que es tengo. cierto. ¿Tu negocio en dónde está para nuestros amigos? En Paseo del Los Carmen reto a que vengan. y Eulogia. El ojo para la mera esquina. El 15 va a haber ayudas oaxaqueñas, Va, va a estamos, haber estamos en eso. chiles en nogada, porque es cuando le hago el honor a septiembre el chiles en nogada, y va a haber tamales oaxaqueños. Perfecto. Don Tomás, ¿cómo está esa jugada del paseo alcalde? ¿Cuál es la idea? ¿Qué los motiva? ¿Qué pretenden? ¿Y cuál es el objetivo? Impulsar un corredor gastronómico que le dé al confín norte del paseo Fray Antonio Alcalde las cualidades que ya tiene el confín sur en el entorno de las 9 esquinas respecto a la birria, y pues aprovechar la ocasión de este año 2025, que es el del sesquicentenario o 150 aniversario del nacimiento de Valentina de los Santos Oropesa, como lo señalé al principio de mi intervención, para restituir o restaurar lo que hasta hace algo más de 40 años estaba vivo en la culinaria tapatía, desde pues este último local de la dinastía de Valentina, y lo que conservan sus descendientes, don Gabriel Salmerón aquí presente, uno de ellos, para que esto sea posible. Y pues la experiencia que se ha aquilatado por intentos como el que Maru nos ha presentado también, que por cierto a mí me salta la inquietud, y yo soy muy obsesivo para eso de los números.
Si su abuela tenía 98 años en el año 2000, nació en 1912, y si Valentina murió en 1944, 48, bueno, pues entonces tuvo edad más que sobrada para conocerla, porque pues entre el 12 y el 48, ¿verdad? Sí habría 78. un Pero lo interesante, sí, padre, 78 para Valentina, sí, pero así es. para su abuela, Es correcto. pues eran ya 35 años, ¿verdad? Entonces tuvo tiempo sobrado para conocer a la creadora de Del pollo. Pero mi pregunta fundamental es, ¿usted aprendió de su abuela a hacer el pollo a la Valentina? ¿Y ella de dónde? ¿Observándolo? Bueno, lo que pasa, según ella misma me A dice, ver, es que con quien más trato tenía era con Cande. Ujú. Y con Cande, en más de alguna ocasión, llegaron a hablar de la receta, porque a mi abuelita le encantaba en todos lados. Ella andaba viendo de las recetas y toda la mañana ella acostumbraba a estar en la cocina, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, yo le comenté a mi abuelita de que estuve en una reunión con unos investigadores gastronómicos Ujú. que venían de la Ciudad de México. Y en esa reunión, estas personas insistían en que tenía que llevar algún tipo de chile o de chilaca, ¿no? Y cuando yo le pregunté a mi abuelita, me dijo absolutamente que yo sepa, no. Básicamente el sabor principal estaba, o sea, en cuanto a la receta, el uso del orégano de maceta y lo que ya comentamos a la hora de freírlo, el sabor Que iba que le recolectando aportaba exactamente la misma grasa. Ahí, Una pregunta, Gabriel. Sí, dime. ¿Cande cocinaba después igual que Valentina? No, te voy a decir que no. Cande era únicamente encargada de comal. La cocina se hacía en casa aquí de Alcalde 716. Cande estaba únicamente destinado a la fritura. Ujú. Es muy probable que por ver todos los ingredientes supusiera. Pero sí hay algo muy interesante, como modo anécdota. Yo te comentaba que cuando vino Lázaro Cárdenas, la cocina tenía una capacidad para preparar 200 pollos y las piezas de pollo se vendían seccionadas en 4 partes. Ujú. El caballo, lo que antes le decían, la parte del esqueleto, quitando las pechugas y las alas, se vendían o se regalaban a todos los de las cuadritas que quedaban aquí cuando se les regalaba o se les vendía el caldo. Entonces, sí era muy complicado que supiera exactamente. Yo creo que suponía. Sí, yo también creo que esta Cande, a Cande yo sí la conocí. Sí. Fue la que me tocó y probaba y y yo siento que de acuerdo a la gente que dice haber conocido el pollo Valentina, había una variante, Sí. Ahora ¿verdad? existe algo muy interesante. Por la cantidad de cosas que se preparaban. La cantidad, pues era muchísimo. Yo Claro. te digo, yo en la cocina, había una cocina exclusivamente para los pollos. Y eran cerca de 6 tambos que se tenían en aquel entonces de Fíjate. acero inoxidable. Todavía existe la cocina ahí, no sé si la hayan cambiado ya, Ujú. pero es la cocina que estaba al fondo. Entonces sí concuerda con lo que está diciendo Sí, Maru, sí, desde luego, completamente. estoy de acuerdo. Incluso como le comento yo, una parte importante era lo que ella utilizaba para mantener el pollo vigente todo el tiempo que estaba, porque se cocía, se enfriaba, y ella lo cubría. Hacía ahí una mezcla de algo para protegerlo, para preservarlo. Entonces, precisamente había un mozo que exclusivamente se encargaba de llevar todo de aquí hacia allá. Y estaban cocineras aquí, como por ejemplo, había una cocinera que era exclusivamente para rallar el queso cotija. Voy a hacer un comentario que a lo mejor lo conocen ustedes, el señor Tomás, que de veras yo respeto como una eminencia en cuestiones históricas.
Valentina, o sí, no, o más bien, a lo mejor Rosita, Rosita, su hija. fue la que inicia en una feria que a alguien se les ocurrió, a ellos, a ustedes, la feria de la cocina mexicana. Y de ahí parte la feria de octubre en Guadalajara. Se remonta a inicios. No, ahí fue la primera. Había muy buena relación que había dejado mi bisabuela Valentina. Había muy buena relación con el arzobispado. Había muy buena relación con el gobierno, el ayuntamiento. Y te voy a mencionar algo interesante. Cuando esas personalidades no iban al negocio, iban a la casa aquí del alcalde, para precisamente ella les preparaba, les hacía todo eso. Gariby Rivera, gobernador Yáñez. Agustín. Sí, así es. Fregonazo Entonces, ese señor. había mucho la relación. Mi abuela Rosa tenía más esa habilidad. Sí, Tenía más esa habilidad de relacionarse, ¿no? Entonces, pero sí el carisma que mi bisabuela, era otra cosa, lo he escuchado, lo escucho y me siento muy, muy agradecido por ser parte de eso. Era una persona muy imponente. Una herencia real, de orgullo. Don Tomás, usted que conoce de que en alguna ocasión Henry Ford estuvo también aquí en una visita de industriales y llegó a cenar ahí con Valentina, y que le propuso un intercambio comercial mercantil, que quería la receta, que se la vendiera para él manejarla. Así es. ¿Sí, cierto? Así es, eso existió. ¿Usted conocía de eso? Eso existió. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué nos comenta? No, bueno, pues que es de las cuestiones legendarias, por un lado, y por otro, que constata la tradición oral y que tenemos que pasar a letras de molde con datos más precisos entre los descendientes de Valentina, entre los testigos que pudieran participar en esto, y hasta lo que se debe escarmenar en publicaciones hasta periódicas, pero de la época, porque la fama del pollo de Valentina rebasó todas las expectativas que originalmente pudieron tener, pues orígenes tan sencillos como lo son los de la fonda de un mercado, y como terminó siendo el conjunto afortunado y de un oficio que solo se pule pues con el paso del tiempo y con una vocación que ahora yo, gracias a Gabriel, conozco y admiro, y creo que estamos todavía en condiciones de recuperar y devolverle al santuario, y hacerlo, pues se me ocurre y lo propongo y lo planteo como epílogo de este encuentro, de tal modo que quienes sí quieran que esto resurja y la familia en consenso y en común, pues hagan una cooperativa que se llame Valentina de los Santos y que tenga como propósito para el año 2026 tener el ejercicio activo para que lo que usted quiera vender en su restaurante y él en el suyo y ellos en el propio, aquí en este corredor gastronómico, se reproduzca respetando lo que es la esencia de la receta, pero como al final de cuentas sí se puede hacer a la derecha o con otro tipo de viandas, como la que Víctor denunciaba, como el Kentucky Fried Chicken. O sea que al final de cuentas, ¿qué es? Decía usted, aventar al caso en una revoltura entre harina, pues una pieza, quién sabe de dónde proceda ni qué tenga. Es correcto. Bueno, pero digo, aquí estamos, digamos, enfrentando a lo industrial con lo artesanal. Entonces, la sustancia es volver a los ingredientes originales,
¿A poco al comal? Pues sí. ¿Y a la Claro. manteca? Pues sí. Sí. ¿Y a poco? Pues sí. Digo, si queremos acertar con el toque mágico y el encanto. Ahora que, paradójicamente, y se los digo porque yo que hago bicicleta de alto rendimiento, sé que lo que más le conviene al ciclista cuando va a tener una jornada extenuante es grasa animal. Y que lo Sí. que paradójicamente no ayuda a la salud es la grasa no animal. Fíjense, después de tantos años de una Dieta de... Sí, sí. Entonces, bueno, al final de cuentas, creo que el corredor gastronómico que estamos lanzando Ujú. desde la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde y con el apoyo de distintas personas interesadas para eso, tiene un futuro promisorio si los descendientes de Valentina de los Santos y los que queremos que se restaure en este año 150 de su nacimiento, pues el punto culinario de esta parte tan importante de la vieja Guadalajara, Ujú. pues se realice. Es correcto. Fíjense la importancia de esto, ¿sí? Una receta que tiene muchos años de no hacerse, está trascendida, ¿sí? Es una trascendencia que todavía no se borra, ¿sí? A pesar de tantos años 40, ¿no? que ya no se ha Así es. hecho. Entonces, quiere decir que su potencial, efectivamente, don Tomás, tiene un potencial enorme. Yo creo que vale la pena intentarlo. Y vale la pena mucho intentarlo. Claro. ¿verdad? Entonces, bueno. Maru, ¿alguna de las comidas que tú haces, cuál es la que más te agrada hacer o te gusta o estás más orgullosa de eso? A mí me encanta cuando tengo la oportunidad de preparar la receta que sea, pero que realmente esté apegada a los métodos de antes. Tradicionales. Exacto. Bueno, O sea, eso es básico. Y me gustaría añadir algún comentario adelante. sobre el caso de la visita de María Félix con Agustín Lara, ahí precisamente con No más. Valentina. Y mi abuelita también me comentaba que era pues frecuente que llegaban ahí las mujeres, entre ellas María Félix, con pieles y con resplandores en la Eso. cabeza, Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que qué más podría haber pedido o vivido Valentina. Y yo le preguntaba a mi abuelita, abuelita, ¿y tenían cubiertos? Dice, pues mira, nosotros casi, la verdad es que lo comíamos entre el pan, porque lo servían con pan de torta, Ujú. unas tostaditas raspadas, y no necesariamente tenía uno ni el cuchillo, ni el tenedor, ni nada. Dice, y era de llamar la atención ver hacia las actrices Comerlo y con gente el- importante. Remojando el Y, panecito. virote y vámonos. Tenían sus de tela, sus servilletas Sí, de sí, tela. sí, sí, sí. Lo utilizaban. De hecho, te voy a decir una cosa, la hermana de María Félix vivía entre la calle de General Arteaga y Hospital. Sí, cierto. Hay quien dice que María Félix era de aquí del barrio del Bueno, Santuario. viví un tiempo. Hay quien dice. Pero te voy a decir una cosa, lo que es más Dice de interesante. Guamúchil, no sé de dónde. Álamos, Álamo. Álamo, 1914. Sí. Ok. Lo más interesante de todo esto, yo creo que parte precisamente del carisma que Valentina tenía. Eso. Digo, A final de cuentas, tendría que caer bien en una época difícil, siendo mujer. totalmente. Siendo mujer y sobre todo una mujer emprendedora. Porque yo tengo la idea, por el comentario que hace la señora Maru, yo tengo la idea que es muy probable que la señora Maru, su abuela, haya conocido a Mariquita, Sí. a la mamá de Valentina. No, bueno, ¿en qué año nos murió Mariquita? La abuelita. La abuelita, no recuerdo exactamente, pero sí murió a principios de siglo.
No, entonces ya no la No, ya conozco. no, porque No, la tenía- abuelita de ella. 1912. Es tu Sí, abuela. 912. Sí. Entonces, duraron un tiempo porque mi abuela, yo recuerdo que andaba de negro mucho tiempo, Ujú. por el luto. Eso era la costumbre de la época, ¿no? Sí, sí, se usaba. Sí. Doña María Oropesa fue la fundadora, al final de cuentas, de la fonda. María Oropesa fue la que la fundó. ¿La en ese mamá? entonces. La, Sí. la mamá de Valentín, De el señor. Valentín. Porque, Órale. porque ella tenía, Valentina tenía 1885. Ay. Valentina tenía 10 años. Eso es. 10 Sáquele años. la cuenta. Si nace Cuando en ella- 1875, ve. Cuando ella Bien. lavaba los platos en San Diego. ¿Eh? Y ella tenía 16 años cuando empiezan en el santuario. Perfecto. Entonces, tenemos dos fechas que anclan. ¿Hasta qué año estuvo abierto el pollo a la Valentina aquí en el paseo? Aquí Digo, en el hoy paseo no es hasta 1971-72. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, de 1885 a 1971, 6. 90, Ah, de 1800, perdón, sí. 85 a 106. 1971, no, Ay, Jesús. 90. 90. Sí. ¿Cuántos? 97 años. 97. Entonces, fíjate, lo interesante de todo eso, yo cada vez que escucho todo esto Ah, pues es Me asombró. es romántico, es. No, es que te voy a decir una cosa, capitalizar todo ese sentimiento a veces cuesta trabajo. Hoy que estamos en todo esto, he estado removiendo, buscando a todos los hermanos que tengan fotografías, Ujú. necesito que me las Así es. recopilen. Mi hermana mayor, la única, la más grande, ella me ha hecho llegar ¿Tere? mucha información, Tere. Entonces, digo, hoy que estamos todavía Así vigentes es. ellos, necesitamos recopilar toda esa información y, como dice el padre, hacer la patente, sobre todo en el sentido de un libro, un biográfico, y empezar a hacer trabajo de investigación de archivo. Bueno, más que nada, insisto, es una, 40 años con una receta que no se ha hecho y está todavía en la memoria social. O sea, Más bien en la memoria culinaria. pues no, aún así, tú puedes preguntar a mucha gente y te dicen, no. pollo a la Valentina. Sí, ¿sí? así es. A veces sin ni siquiera saberlo, No. pero todavía está la esencia de eso, es la verdad de las cosas. A ver, pero también el reto grande porque, pues, ¿cuántos pseudopollos Valentina No, estarán por circulando? supuesto, Bueno, por supuesto. pero Pero entonces, lo valioso de esto es precisamente que hay personas que todavía tuvieron La idea que privilegio de tener la línea directa, esa es una herencia. La idea que tenemos, precisamente, como decía el padre, y platicaba yo con Sandra, precisamente es unificar la manera en que se prepare con los locatarios o los restauranteros que quieran acercarse a nosotros. Eso ya sé, eso es un... entonces hagan la cooperativa, encabécenla miembros de la familia y Yo tesorero. pónganse de acuerdo para que el pollo a la Valentina no se ofrezca en versiones, sino que se produzca con una patente, in ¿no? situ. Sí, Claro. pero es que una cooperativa más que una sociedad anónima Sí, por supuesto. ofrece garantías a los que la Es componen. ¿no? correcto. Claro. Bueno, nos vamos porque... Yo tengo 10 fotos de esa zona del santuario. ¿Tienes qué? 10 Fotos. fotografías orientadas hacia ese lado del... Ok, a ver si en la Desde siguiente 1900, 1930, por ahí. Maravilloso. Hay que traerlas. Ya tiene Las tengo 10 digitales, pero se pueden No, imprimir, pues sí. ¿sabe, doctor? Dependiente. Bueno, pues nos vamos a saludos Rápidamente, la rápidamente. señora Cecilia Romero, que siempre nos escucha, a todos sus amigos ahí en el Congreso del Estado, al igual que todos los amigos que andan detrás del volante trabajando y detrás de la chuleta. Un saludo Bueno, a todos pues ellos. es correcto, no nos queda más que agradecer. Excelente programa. Nuevamente tu domicilio de tu Paseo del restaurante. Verde, esquinita, Aulo Quepa. ¿Cómo se llama? Sandra Donají. Donaggi, así es. Bueno, Maru, muchísimas gracias. Tu libro, ¿cómo se llama y en dónde lo venden? No, ya no se ve. Ya no, Pero no, se venden- ¿y por qué no haces una ¿cómo se llama? Nueva edición. Pues
Lo vamos a considerar. Pues muchísimas gracias, Maru, don Tomás, Gracias, Sandy, Pepe. Gabriel, Gracias, Pepe. Octavio y todos, Carlos, Víctor, muchísimas vamos. gracias, buenas noches y nos vemos nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias A y Gwendolyn allá. a Gwendolyn, por supuesto, pues es la que nos está retroalimentando, hombre. Un abrazote para Gwendolyn y que tenga un feliz fin de semana. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Gracias por acompañarnos a esta edición de El Paredón. Ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana a la misma hora. Los esperamos. Bueno, pues a nuestros amigos de YouTube, no sé si quieran comentar algo más. Aquí no hay problema de corte de tiempo. Pues que sigan al pendiente de todo esto. Todo esto es un proyecto con camino y visión definida. Pronto tendrán buenas noticias. Vale mucho la pena. Así es. Maru, ¿cuál ha sido tu último libro o tu último cuestión de tu profesión? Bueno, el último libro que sacamos fue el de Los Ancestros en Magdalena. Y está por salir uno más que se llama Fogones en la Montaña, que es dedicado a Tapalpa. Y también la mayoría de las personas, es un libro que comencé la investigación en 2010 y la mayoría de las cocineras, inclusive hay un cocinero, pues ya fallecieron. Tardé mucho en sacarlo, pero ahí están sus recetas, un poco de su vida, de por qué fueron importantes para el municipio. Todo eso. Muy bueno. Nos ponemos de acuerdo y hacemos un programa específico con cada uno de ustedes. ¿Sí? Nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece? Sí, Pepe, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y a contrario, nuestros amigos de YouTube, gracias. un like y ahí estamos a la orden. Gracias.